Gracias, buenas noches con todos. En primer lugar, disculpar de parte del doctor Amador Vargas. Lamentablemente se ha presentado un imprevisto en la Clínica San Gabriel, entonces no ha podido venir para acá. Yo soy Alejandro Romero, gerente de Equalab. En esta oportunidad, de verdad, muy agradecido con CIMED, un aliado estratégico muy importante para nosotros. Definitivamente, esta oportunidad que queremos seguir difundiendo a través de las clínicas del grupo, a través de los médicos que son líderes de opinión, es para nosotros muy importante el desarrollo de este tipo de actividades. Equalab es un laboratorio relativamente joven, tiene 7 años. Sin embargo, en el mercado pues tenemos grandes laboratorios muy conocidos con quienes nosotros consideramos se hace una gran red de laboratorios privados. En ese sentido, nosotros, al igual que ellos, tenemos la capacidad de poder atender cualquier tipo de análisis que nuestros médicos necesiten. Los laboratorios con los cuales contamos son las diferentes especialidades del laboratorio, como es la hematología, la bioquímica, la inmunología, la microbiología, biología molecular, anatomía patológica y hacemos banco de sangre. Entonces, todas estas subespecialidades son muy importantes y las reforzamos gracias a aliados estratégicos, como en este caso de CIMED, que nos permite ahondar en algunos estudios o pruebas que nos van a ayudar a agregar valor al diagnóstico, al pronóstico, al seguimiento de los casos de nuestros médicos tratantes. La medicina de precisión es algo que se comenta mucho y es gracias a la tecnología que se va desarrollando y que se ponen a disposición, es que nosotros ahora disponemos también, bueno, ya hace un tiempo con el apoyo de CIMED, disponemos de, por ejemplo, los cultivos microbiológicos con concentración mínima inhibitoria. Consideramos que eso es muy importante. Creo que ustedes conocen muy bien la relevancia de conocer la concentración mínima inhibitoria, la posibilidad de hacer los cuadros epidemiológicos, cómo ellos podemos ir identificando pues, la resistencia que se van teniendo de estos casos en nuestro país, ¿no? Así también tenemos las pruebas muy importantes de biología molecular que ya no necesitan de toda una plataforma, sino que se ha miniaturizado y tienes ahora pues equipos compactos que nos permiten en un tiempo muy breve poder hacer pruebas como FilmArray, ¿no? En ese sentido, nada más que agradecerles a ustedes por su participación. Es importante que difundan este tipo de actividades entre los médicos, entre sus colegas, con la finalidad de que nos ayuden a que este tipo de exámenes sean bien solicitados, ¿no? Nosotros sabemos, la literatura nos dice, ¿no? El 66% en Europa, el 66% de las consultas médicas tienen prescripción de laboratorio clínico. Nosotros en nuestro país, o en el grupo al menos, vemos que eso estaba alrededor del 30-35%. Y debemos buscar, pues, cómo aumentar la medicina basada en evidencia, ¿no? Y para ello es de que nosotros consideramos que este tipo de ponencias nos va a ayudar a enriquecer y fortalecer ese tipo de información que va a ser relevante para su manejo clínico. Nada más que agradecerles por ello y doy pase pues, a nuestro amigo para que continúe con la presentación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí. Quiero tener el honor de presentarlos a Diego Dance. Él es bioquímico de la Universidad de Buenos Aires, es microbiólogo clínico en el Hospital General de Agudos Parmenio de Argentina y es Medical Science Liaison de Biomería. Primero que nada, agradecer a CIMED y agradecer a Equalab, sobre todo por el hecho de que confíen en esta ponencia, en estas 4 ponencias que voy a dar. Así que prometo no aburrirlos o tratar de no aburrirlos. Y al final de cada una de las charlas habrá un espacio de preguntas, ¿sí? ¿Ok? Así que vamos a arrancar, elegimos 4 temas. Fundamental, vamos a arrancar con buenas prácticas para la toma de hemocultivos. La segunda es hablar un poco de los aspectos técnicos de
el instrumento de hemocultivos automatizados, que es el Bactaler. La tercera charla va a estar enfocada a diagnóstico sindrómico, ¿sí? Y la última, relacionado a lo que decía el doctor sobre el valor de la SIM o de la MIC dentro del abordaje del diagnóstico y el seguimiento de enfermedades infecciosas. ¿Y por qué tocamos el tema de hemocultivos? Yo vengo bastante frecuente aquí para el Perú y veo, no hablo de Equalab, pero sí veo cada vez que visito hospitales muy malas prácticas de hemos. Y tiene muchísimo impacto, ¿no? Esta mini charla va a estar enfocada sobre todo en lo que son las buenas prácticas. Y el hemocultivo se habla de que es la manera en que podemos diagnosticar sepsis y está mal enfocado. El hemocultivo lo utilizamos para poder detectar bacteriemia. Bacteriemia no es lo mismo que sepsis. Probablemente la sepsis es lo peor que le pueda llegar al paciente que está bacteriémico, ¿no? Y siempre recordar que por lo menos el 80% de la sepsis ocurren fuera del ambiente hospitalario. La mayoría de los casos surgen a partir de infecciones de tracto respiratorio inferior y hasta un 30 o 40% de las infecciones o de las sepsis no tenemos rescate microbiológico o foco infeccioso relacionado. El término bacteriemia o fungemia son términos de laboratorio. O sea, es meramente la presencia o el rescate de microorganismos que pueden ser microbiológicamente significativos, no clínicamente significativos, bacteriemias transitorias sin significado, o incluso podemos tener muchos contaminantes, ¿sí? Dentro de lo que son las guías que nos recomiendan las prácticas hay diferentes. Nosotros, por ejemplo, soy argentino, sí, capaz que se nota en el acento. Nosotros nos basamos mucho en las guías del Comitech. No sé aquí en el Perú si se seguían más que nada por las guías del CLCI, probablemente, sí. Pero dentro de todo hay bastante consenso dentro de las diferentes guías, ¿no? El éxito de una buena toma de muestra no depende solamente de las prácticas asociadas a la misma, que están directamente vinculadas a la calidad de la misma, sino a la capacitación, a la concientización de todo el personal. No basta con una sola práctica, una sola charla a un sector, que es el que toma los hemocultivos, sino tiene que ser una constante capacitación y que toda la institución esté concientizada sobre este tema. Y la divulgación, por supuesto. Entonces, ¿a quién vamos a tomar? Se toman muchos hemocultivos, como decimos en casa, por deporte. Es decir, pedirlo por las dudas. Y eso trae problemas, porque trae sobrecargas al laboratorio. También gasta un recurso, que son botellas que pueden ser destinadas a otro paciente. Y estoy viendo mucho, que me pasa también en mi casa, en donde se toman 2 botellas de hemocultivos. Es poco. De hecho, es la mitad de lo recomendado. Entonces, si vemos este cuadro, cuáles son los escenarios de probabilidad de tener bacteriemias, vemos que en muchas situaciones donde se piden hemocultivos, donde la probabilidad es sumamente baja. Yo prefiero que en estas situaciones se dejen de tomar hemocultivos o que se guíen fundamentalmente en función de la historia clínica, la valoración, y que no se hagan por defecto para poder sumar botellas a las situaciones en donde sí tenemos mayor probabilidad. El hemocultivo negativo es una sobrecarga también para el laboratorio. Por supuesto, con sistemas automatizados, con la posibilidad de poder disminuir la mano de obra de laboratorio, se acorta mucho primero los tiempos y por supuesto la sobrecarga al laboratorio, pero necesitamos aumentar la probabilidad de detección en estas entidades. ¿Cuándo es el mejor momento? Inmediatamente después o justo al inicio de la fiebre y los escalofríos, o sea, el inicio de los síntomas, ¿no? Y lo mejor es que sea antes de la administración de los antimicrobianos. Sabemos que se arranca de manera empírica muchos antimicrobianos y se toman hemocultivos después. No es un criterio de rechazo y tengan presente que hoy en día las botellas tienen resinas que hacen un atrapamiento de los antimicrobianos, ¿no? Eso ha mejorado muchísimo la performance. Lo que sí, un paciente que ya está con tratamiento, lo que va a pasar con esas botellas es que el tiempo de detección va a ser más prolongado. Así que si podemos tomarlo antes, mejor. En la fase preanalítica de hemocultivos tenemos que optimizar el número de botellas y de juegos. Sobre todo, el volumen de sangre es la variable más importante en la performance de desempeño de cualquier hemocultivo. Evitar la contaminación. Un hemocultivo contaminado no solamente es una botella perdida, sino que un laboratorista no hace un repique posterior de esa botella contaminada para poder encontrar a la gente que esté causando la infección.
Y por supuesto, procesamiento rápido. Es una urgencia microbiológica el hemocultivo. ¿Dónde podemos ver los puntos trascendentes dentro de toda la práctica del hemocultivo? Retrasos en el transporte. La botella tiene que llegar, desde que se toman las venopunciones, tiene que llegar dentro de las 2 horas al laboratorio. Como dije antes, disminuir los riesgos de contaminación y los volúmenes tienen que ser apropiados de acuerdo a las guías. Y después también tenemos fases que retrasan los tiempos de informe relacionados a la postanalítica. Retraso en el resultado, sobre todo si no tenemos tecnología dentro del laboratorio que me permite identificar gérmenes o hacer la sensibilidad automatizada. Y por supuesto el traspase de resultados a los sistemas informáticos. Y la comunicación. Si un hemocultivo no llega al resultado al médico, todo no sirve. ¿Okay? Y por supuesto el tiempo de espera entre la recepción de la muestra y la incubación. A veces me pasa, yo aparte de ser asesor médico, también soy microbiólogo clínico y me pasa que me traen una botella y la siento fría. La pusieron en la heladera. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ahí ya tenemos un retraso y encima no podemos poner no tiene el más mínimo sentido poner una botella dentro de la heladera como si fuera un urocultivo. El volumen de sangre es la variable más importante. Las bacteremias son de muy bajo inóculo, por eso tenemos que tomar mucho volumen. Y de acuerdo a las diferentes guías, existe un consenso en que en el contexto de un episodio de bacteremia, en un paciente adulto tomemos por lo menos como volumen objetivo 60 mililitros de sangre. Parece mucho. He visitado hospitales donde se toma una única botella, 10 mililitros. Mejor no lo hagan. La verdad es muy baja la performance. En Argentina, por lo menos en mi hospital, estamos con 2 botellas. Estamos a 1/3. Ahora, parece que es mucho 60 mililitros. Entonces, si nosotros disminuimos el número de botellas sobre las bacteremias de menor probabilidad, podemos llegar a un punto de compromiso como un objetivo que es el de 40 mililitros, que es por lo menos lo que hoy en día están recomendando la mayoría de las guías sin llegar a los 60. Entonces, por lo menos 2 juegos de hemocultivos de 2 sitios diferentes. El set de hemocultivos me sorprende encontrar lugares que veo que no utilizan la botella anaeróbica y hay un falso mito que piensan que el hemocultivo es para gérmenes anaeróbicos estrictos y no es así. Y además tampoco le veo la diferencia porque las botellas cuestan lo mismo. Entonces, ¿por qué no reemplazar pedir la mitad de las botellas verdes, mitad de las botellas naranjas? No tiene más mínimo sentido ser solo botellas verdes. Y por lo menos con 4 botellas podemos, en principio, detectar el 90-94% de las bacteremias, siempre y cuando existan buenas prácticas asociadas a la toma de las mismas. La botella anaeróbica, ¿por qué es necesaria? Genial, es muy bonito poder detectar un bacteroide frágilis, un parabacteroide. Les digo la verdad, ¿ustedes cuándo han tenido una bacteremia por parabacteroides o por bacteroides frágiles? Son raras, son menos del 5% las bacteremias por anaerobios estrictos. Lo que sí, la botella anaeróbica hace que los tiempos de detección de los anaerobios facultativos clásicos, enterobacterales, streptococcáceas, podemos ir también por enterococos, por estáfilos, o sea, todo lo que vemos más que nada en la rutina se detecta mucho mejor y mucho más rápido. Y las levaduras también. Entonces, cándida, en general, yo siempre la recupero de la botella naranja. Entonces, está bueno incorporar una segunda botella anaeróbica por todos estos motivos y obviamente duplicamos el volumen de sangre. Me preguntan mucho qué pasa con los pacientes pediátricos y esta botella en particular, la botella pediátrica, nosotros tenemos esta única botella, no es ni anaeróbica ni aeróbica, es una única. No es necesario incluir una botella anaeróbica en el contexto de bacteremias en pacientes pediátricos y el volumen va a depender del peso del pacientito. Pasa mucho que me preguntan cuál es el volumen mínimo, es difícil tomarle a un paciente pediátrico, sobre todo si es un neonato, ¿sí? A veces tenemos hasta 2 o 3 gotitas, 100 microlitros, acéptenlo igual, es lo que podemos obtener. No hay que rechazar hemocultivos con el poco volumen que tenemos, pero sí por lo menos dar una nota de que la performance del hemocultivo va a ser peor. ¿Y qué pasa con los contaminantes? El objetivo, según CLSI, según la mayoría de las guías, es tratar de tener menos del 3% de los hemocultivos contaminados dentro de una institución. En mi hospital es del 15%.
Es un montón. Y ese 15 lo hemos bajado de 35, con mucha capacitación en el hospital. Muchas veces tenemos que decidir los microbiólogos sobre cuál es un contaminante. Lo ideal es que tengamos el vínculo con los médicos. El trabajo de un microbiólogo tiene que ser con el médico tratante, siempre. No solamente para poder guiar terapias, sino también a poder adjudicar el verdadero valor de un contaminante. Si vemos un 1 de 2, un 1 de 3, 1 de 4 con Staphylococcus coagulasa negativos, Micrococcus luteus, alfa-hemolíticos diferentes del grupo Milleri, por ejemplo un Salivarius, un Mitis, Cutibacterius, Corinebacterias, bacilos, nosotros en general los asumimos como contaminantes, salvo que el médico nos indique lo contrario. Si tenemos factores de riesgo como catéteres, donde podemos tener posibilidad de bacteremia. De hecho, nuestra principal bacteremia que tenemos en el hospital es causada por Staphyloepidermidis, pero siempre en pacientes con factores de riesgo, y en general tenemos el rescate del germen en múltiples botellas, mismo nombre y mismo antibiograma. Un poco de la técnica, siempre utilizar los antisépticos que estén aprobados, y los tiempos son fundamentales. Si uso clorhexidina 30, si uso tintura de yodo 30 segundos, alcohol es lo más utilizado, el 70, 2 minutos. Recordar en pacientes pediátricos, en pacientes menores, menores de 2 meses no podemos utilizar clorhexidina. Esto es fundamental. Recordemos los 3 tipos de botellas. Después en la segunda charla vamos a hablar un poquito más en detalle, pero la verde es adulto aeróbica, la naranja es adulto anaeróbica y la única botella pediátrica que es la amarilla. Parece una obviedad, pero siempre confirmemos la identidad del paciente. Hemos tenido problemas. Bien, preparar el kit de recolección. Todos los materiales tienen que estar preparados antes de la venopunción. Verificar la fecha de caducidad. Las botellas se pueden vencer si está mucho tiempo en las salas, ¿sí? Y nunca utilizar un reactivo vencido, ¿sí? Es una mala práctica, de hecho es una negligencia. Y esto también, siempre hay que fijarse en el fondo. El fondo, como veremos en la segunda presentación, es el sensor, es el detector de crecimiento que hace el instrumento. Y me ha pasado que me ponen alguna etiqueta, que me ponen un nombre, que me ponen un saludo, ¿sí? Entonces esto tiene que estar limpito. Lavarse las manos, por supuesto, utilizar guantes, y siempre hay que desinfectar la punta o la parte superior de la botella con algodón, con alcohol. No utilizar tintura de yodo, yodopovidona, porque degrada el plástico. Aplicamos el torniquete, buscamos la vena y una vez que la encontramos, hacemos la venopunción. El orden de las botellas es importante de acuerdo al tipo de venopunción que hacemos. Si hacemos por jeringa, lo primero que hay que inocular es la botella naranja, la botella anaeróbica. Porque si le meto aire, se convierte en una botella verde, en una botella anaeróbica. ¿Ven? Por eso si yo estuviera inoculando así como está una botella verde, perdón, una botella anaeróbica como debe ser, perfecto, entra la muestra. Pero si después meto ese aire tiene que entrar en una botella aeróbica, ¿no? Si el sistema de venopunción no es una jeringa, sino, por ejemplo, un sistema butterfly, unas, no sé cómo le dicen aquí, las mariposas, ¿no? Sí. Claro, al revés, cantan el Happy Birthday en inglés y las mariposas. Genial. Tiene que ser al revés en el caso de las mariposas. Primero la verde y luego la anaeróbica. Añadir 10 mililitros de sangre en la botella de adulta es lo máximo y el objetivo, y hasta 4 mililitros de sangre en la botella pediátrica. Obviamente descartar todo, registrar la hora de la venopunción, no tapar ni dañar los códigos de barra, los troqueles, y por supuesto llevar la botella al laboratorio lo más rápidamente posible. Eso en el proceso de toma, pero sí dentro del laboratorio es ideal que tengamos estadísticas de toma de hemocultivos. Sobre todo de contaminación, de volumen recolectado y los porcentajes de hemocultivos positivos. Normalmente hablamos de porcentajes de positividad del 20 al 30%. Y la contaminación, como dije antes, menor del 3%, y el volumen dentro de la variación de 2 mililitros en las botellas adultas, entre 8 a 10 sería lo ideal. Esto es una imagen de un sistema informático real que me hace
las estadísticas de tiempos de positivización discriminado por germen, también me hace la indicación de contaminación por sala médica. Entonces puedo ir y hacer capacitación a aquellas salas que se desvían de los porcentajes recomendados. Las botellas verde y la naranja se pueden utilizar también en otros líquidos corporales, fluidos estériles, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, inoculamos líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido peritoneal, líquidos pleurales, sobre todo los inoculamos en las botellas anaeróbicas, ¿no? Desde ya no es conveniente ni es una buena práctica hacerlo sobre muestras que no son estériles. Me ha pasado que inocularon orina de chorro medio, esputo, ¿sí? Ese tipo de cosas. No tiene el más mínimo sentido. Esta es la parte final, así que la toma de muestras es fundamental. Los tiempos son críticos para poder disminuir la mortalidad del paciente. No hemos hablado de lo que serían los catéteres. Nosotros dejamos de hacer cultivo de punta de catéter porque no tiene el más mínimo sentido. Sí seguimos haciendo retrocultivos y los hacemos por tiempo diferencial. Aquí en Perú lo hacen también de la misma manera, ¿no? Perfecto, buenísimo. Sí es importante que cuando identifiquemos algún germen en los lúmenes, tenemos que identificarlo y rescatarlo también del hemocultivo, y el hemocultivo tiene que sacarse previo a la toma del retrocultivo. Bueno, vamos con la segunda charla. ¿Alguna pregunta, toma de muestras? Acotaciones, aclaraciones, insultos, también se aceptan, también si quieren.